Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Retomamos el ciclo de conferencias online del Consejo Profesional de la Ingeniería por 150 años de la ingeniería en Argentina. Bueno, tenemos el gusto hoy de presentar al ingeniero Mario Daniel Murillo, jefe de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de la firma Gasnor. Él nos va a hablar esta noche sobre prevención de accidentes por inhalación de monóxido de carbono. Bienvenido, ingeniero Mario Daniel Murillo. Le doy el pase, así iniciamos esta conferencia online. Buenas noches, muchas gracias, ingeniero Abraham. Es un gran gusto poder compartir con ustedes en esta Semana de la Ingeniería, poder sumarnos a esta gran iniciativa. Nosotros desde la empresa Gasnor, siempre cuando arranca el invierno hacemos la campaña esta de prevención de accidentes por inhalación de monóxido, y qué mejor oportunidad que esta para poder seguir difundiendo estos conceptos que hacen a la seguridad pública, en definitiva, ¿no? Entonces, la idea es sumar conciencia, hacer, digamos, generar individuos que sean multiplicadores de este concepto preventivo siempre, apuntando a la seguridad siempre, la seguridad ante todo. La idea es que podamos compartir, bueno, Naturgy, que están viendo el logo en la parte central superior. Nosotros en Gasnor formamos parte del grupo corporativo que es Naturgy, es una multinacional que está en distintos países de América y de Europa. Ellos también, Naturgy distribuye energía eléctrica en algunos países, y acá en Argentina hay gas natural, en Buenos Aires y en todo el norte con que es Gasnor. Entonces, se da mucha, digamos, mucha prioridad en la política. Es muy fuerte la política de seguridad y medio ambiente de Naturgy. Los lineamientos son muy estrictos, por lo tanto, tenemos que sumar en esa política, ¿no? Desde el punto de vista preventivo, tanto para lo que es la seguridad propiamente dicha, como en aspectos medioambientales también. Bueno, hablando un poco del monóxido, como todos sabemos, comúnmente conocido como el asesino silencioso, es un gran problema que lamentablemente todos los años en el país tenemos que lamentar víctimas fatales, y si no fatales, con severas secuelas fisiológicas, neurológicas. Lamentablemente todos los años aparecen los reportes periodísticos por los distintos medios gráficos o audiovisuales. Tenemos noticias acá locales, estuve buscando recortes de los últimos años en Tucumán, y así en cada provincia. Podemos ver en Buenos Aires, ahí encontré el recorte en la parte de abajo, está lo del famoso caso de un senador nacional, de Naidenov, que hace un par de años perdió a parte de su familia también por causa de monóxido de carbono. Fue un caso muy resonante en los medios de comunicación. Bueno, y así podemos pasar toda la noche viendo recortes periodísticos de distintos lugares donde informan sobre la muerte de la población. Bebés. Hace un par de años estuvimos en la ciudad de Monteros, donde falleció también una pareja de jóvenes veinteañeros. La señora estaba embarazada, murieron los tres, amanecieron ya intoxicados. Bueno, y así estos recortes son de la ciudad de Mendoza. Lamentablemente se calcula que a nivel país por año fallecen en el orden de las 200 personas por monóxido de carbono. Para lo cual, bueno, vamos a empezar hablando un poquito, haciendo un repaso de conceptos de combustión, para luego llegar al concepto del monóxido de carbono. ¿Qué era la combustión? Es una reacción química que sabemos que es en cadena, que se produce por la conjunción de los materiales necesarios para que esa óxido de reducción se produzca, que son, por un lado, el combustible, por otro lado, la energía calórica necesaria para que a partir de la temperatura de ignición empiece a generarse esa reacción química, y el comburente, que es el oxígeno necesario para que ese triángulo se cierre, digamos, y pueda materializarse esa reacción química, ¿no? Cualquier combustible que tenga carbono en su composición química
va, en la medida que esa combustión sea incompleta, va a generar monóxido de carbono. Si la combustión es completa, los residuos, como ustedes saben, los residuos de la combustión son dióxido de carbono, que es un gas totalmente inerte, y vapor de agua, en función de la humedad que tenga el combustible. Carbón, gas, petróleo, queroseno, madera, plásticos, cualquier combustible que tenga carbono en su composición química, telas, algodón, tiene, en la medida que esa combustión sea incompleta, como hemos dicho, va a generar monóxido de carbono. Esto es muy importante saber, que el problema del monóxido de carbono no es propio del gas natural. El gas natural de por sí es un gas muy noble, es un Gasnor distribuye gas natural por distintos conductos, gasoductos, redes, ramales. Se construye bajo estrictas normas de seguridad. Las normas de gas son muy, muy estrictas. Son procesos muy auditados en forma continua. Entonces, cuando empezamos a ver este problema es porque los gasodomésticos funcionan mal, combustionan mal, o porque los conductos de ventilación están taponados o están desprendidos del artefacto, que hacen que haya un retorno de ese monóxido al ambiente interno y la persona termine intoxicada. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ese sería el concepto, o sea, saber que no es propio el gas natural. En el norte argentino tenemos un gran problema, que varias personas han fallecido, hemos visto fatalidades por el famoso brasero. Culturalmente en el norte el brasero es un elemento muy arraigado, por lo tanto las personas tienen la costumbre de calefaccionarse con el brasero, se encierran con el brasero en el dormitorio para dormir calentito, y amanecen ya fallecidos por el hecho de la intoxicación generada por el carbón. Bueno, acá está el concepto de lo que es una buena combustión y una mala combustión. Acá estamos viendo uno de los principales indicadores que siempre les recomendamos a la población, que es el color de la llama. Vemos un mechero, un quemador, donde la entrada de aire está abierta, hay una buena mezcla de gas del combustible, digamos, con el aire, hay una buena cámara de mezcla, una proporción adecuada de combustible con el comburente, y la llama es adecuada, desprende una energía calórica apta, adecuada al combustible, y el color es una llama, como vemos, netamente azul. En la medida que la combustión sea, por el contrario, con una entrada de aire medianamente cerrada o cerrada, hasta que se consuma el oxígeno que está dentro de esa cámara de mezcla del quemador, va a empezar a desprender monóxido de carbono, en vez de desprender dióxido de carbono. Y el color de la llama, vamos a ver que es rojizo, amarillento o con vetas naranjas. Fíjense también que desde el punto de vista calórico, la llama desprende una energía bastante por debajo de lo que es cuando la mezcla se hace en forma correcta. En el extremo de la llama tenemos, como ustedes están viendo, 1300 grados centígrados, mientras que en monóxido de carbono tenemos en el orden de los 900 grados. Tenemos esos artefactos que muchas veces vemos funcionan mal, generan esta llama. Estamos malgastando energía, generando una energía calórica por debajo de lo que podríamos tener con el adecuado funcionamiento del equipo, y desde el punto de vista de la salud, con el gran riesgo de intoxicarnos dentro de ese ambiente. Bien, entonces hemos dicho que el monóxido de carbono, que es un gas venenoso muy, muy tóxico, generado por la combustión incompleta de los combustibles en artefactos ubicados en distintos ambientes, como por ejemplo, hemos mencionado recién el brasero, calefones mal regulados, mal instalados, mal ubicados, cocinas mal utilizadas, estufas a gas, vieron esas estufas también a gas que funcionan inadecuadamente, y también, mencionamos entre otros a los caños de escape de los automóviles, de los vehículos que podamos tener también. Muchas veces en las viviendas, donde los garages, vemos garages cerrados, donde en ese ambiente cerrado estamos generando emisiones de monóxido de carbono, con el riesgo de intoxicación. Bueno, ¿cuáles son los artefactos que provocan la mayor cantidad de accidentes por monóxido de carbono?
Ustedes están viendo acá esta gráfica, nos muestra que los braseros, comparativamente con otros artefactos, son los que más problemas generan en accidentes fatales por monóxido de carbono. En gases domésticos tenemos el calefón. El calefón es el artefacto que mayor problemas genera. Luego le siguen las cocinas, con un 5%. Los calefactores también generan bastantes problemas. Estaría en segunda posición el calefactor respecto al calefón. Esos son los principales artefactos que generan problemas de intoxicación por monóxido. ¿Por qué decimos que es tan peligroso esto del monóxido? Porque, por un lado, desde el punto de vista toxicológico, es un gas altamente tóxico. ¿Qué significa esto? Que tiene una dosis letal 50 muy baja. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que con muy poca cantidad puedo generar una gran intoxicación a muchas personas. No tiene color, no tiene olor, no tiene sabor. Es un gas que con los sentidos que los seres humanos tenemos y tampoco los animales los pueden identificar. Con los 5 sentidos que tenemos no lo podemos identificar. En estos momentos podríamos estar inhalando monóxido y no nos daríamos cuenta, porque no tiene colores, incolores, inodoro, es insípido. Por eso es tan peligroso. ¿Bien? Desde el punto de vista de la sintomatología, desde el punto de vista fisiológico, neurológico, ¿cuáles son los impactos que va a generar esta intoxicación? Hay una secuencia que comienza con una sensación de cansancio, muy similar a tendencia al sueño, muy similar a estos síntomas a los que muchas veces se dan con una gripe fuerte, dolor de cabeza, cefaleas, intensos dolores de cabeza, mareos, y luego ya cuando entramos en una zona más peligrosa, llegamos a la pérdida del conocimiento, convulsiones, al estado de coma y llega la muerte. Eso ya es cuando tenemos un tiempo de exposición obviamente más prolongado, con una dosis más alta, ¿no? Con una concentración más alta. Bien, ¿qué está sucediendo a nivel desde el punto de vista fisiológico, a nivel de glóbulos rojos de la sangre? ¿Cómo se produce este fenómeno, digamos, de intoxicación? Los metabolitos que se generan, acá muestra la gráfica, los glóbulos rojos normalmente en un organismo sano, la hemoglobina que contiene el glóbulo rojo transporta el oxígeno y el residuo de esa metabolización, que es el dióxido de carbono. A la hemoglobina se adhiere el oxígeno que va a ser transportado a las células del organismo, de los distintos tejidos y sistemas del organismo, y el dióxido de carbono va a ser eliminado del cuerpo por vía respiratoria como residuo de esa combustión, de la metabolización, en definitiva. Ahora, cuando estamos inhalando monóxido de carbono, resulta que a la hemoglobina le gusta mucho más el monóxido de carbono que el mismo oxígeno y que el dióxido. O sea que deja de llevarle el apunte, podríamos decir vulgarmente, al oxígeno y al dióxido de carbono y toma el monóxido de carbono. Naturalmente el monóxido de carbono tiene 250 veces más afinidad con la hemoglobina respecto a la afinidad que tiene la hemoglobina con el oxígeno. Entonces, dicho para que entendamos, digamos, en un término común, es como que a la hemoglobina le gusta mucho más el monóxido que el oxígeno. Por lo tanto, ahí está el gran problema, digamos. Se generan un metabolito llamado carboxihemoglobina. Entonces, lo que hacen luego los médicos en los hospitales cuando llega una persona intoxicada, miden esa concentración de carboxihemoglobina que tiene, definida como carboxihemoglobinemia. Entonces, hacen análisis de sangre, determinan esa concentración de metabolitos y hacen un tratamiento de inyección de oxígeno en cámaras hiperbáricas, de manera tal que con la inyección de oxígeno puro, medicinal, cierta cantidad de horas que ya lo determinan y lo calculan los médicos, obviamente, se va haciendo una restauración de ese organismo, una quita, una eliminación de ese monóxido de carbono de la hemoglobina,
para volver a restablecer una adecuada concentración de oxígeno. Bien, hemos visto casos acá en las distintas provincias del norte, puntualmente en Tucumán, hace 4 años aproximadamente, una familia internada en el Hospital Padilla, estaba muy grave, gracias a Dios no han llegado a la fatalidad, pero cuando fuimos a averiguar, estaban en la cámara hiperbárica. El Hospital Padilla acá en Tucumán tiene cámara hiperbárica para descontaminación por monóxido. Hay otras provincias que no tienen esas cámaras, es un gran problema que tienen algunas provincias que no tienen cámaras de inyección de oxígeno, digamos, hiperbárica. Desde el punto de vista de los síntomas, también acá la placa esta muestra un poco, para tener una referencia, cuáles son, digamos, las consecuencias en términos de concentración de monóxido y de tiempo de exposición. Me ha parecido oportuno mostrarla para que ustedes vean con muy poca concentración de monóxido, fíjense, 200 ppm, es una cantidad muy pequeña, 200 partes por millón. Esto significa 200 partes por millón de monóxido en 1 millón de partes de aire. Con un tiempo de exposición de 2 a 3 horas ya comenzamos a tener los primeros síntomas que yo había mencionado: náuseas, dolor de cabeza, convulsiones y pérdida de conciencia. Esto es muy relativo, obviamente, en función de la edad de la persona, del peso que tenga, del sexo y del estado de salud en general. Es variable en base a esos, a esos factores, digamos, ¿no? de la persona. Y así sucesivamente. Si vemos en 400 ppm dentro de las 2 primeras horas, tenemos dolor de cabeza, y hasta, bueno, ya superando las 3 horas, ya estamos en una zona de peligro de muerte. Con 800 ppm, en 45 minutos tenemos los síntomas iniciales de mareos, náuseas, convulsiones. Dentro de las 2 primeras horas, pérdida de conciencia, convulsiones, pérdida de conciencia, y hasta en 3 horas el peligro de muerte. Es por eso que en horas de la noche uno relaciona y razona estos conceptos. En horas de la noche, cuando nos vamos a dormir, está el ambiente cerrado, cometemos el error de no dejar un tanto abierto alguna abertura, ventana, puerta, que genere una renovación del aire. Es por eso que muchas personas fallecen durante esas horas, ¿no? de reposo. Fíjense que estamos hablando de pocas horas, 2, 3 horas, 4 horas, ya tenemos riesgo de muerte. Y así sucesivamente. Cuando va aumentando la concentración, 1600 partes por millón, hablamos de minutos ya, ¿no? Dentro de los 20 minutos tenemos los primeros síntomas. Hasta en la primera hora, riesgo de muerte, con 3200 ppm. Dentro de los 30 minutos, ya tenemos riesgo de muerte. 6400 partes por millón, en 2 minutos tenemos los primeros síntomas, y dentro de los 10 o 15 minutos el riesgo de muerte. En 12.800 partes por millón, en 3 minutos tenemos riesgo de muerte. ¿Qué quiero mostrar con esto? Es que es un gas altamente tóxico. De hecho, antiguamente se lo usaba con malos propósitos, digamos, no quiero hablar de eso porque hace referencia a la historia, a la parte negativa de la historia. Desde el punto de vista normativo, la industria del gas acá en Argentina, el año 2019, el año pasado, dictó una nueva normativa, que es la NAC 226, que yo la traje referencia a esta charla. Diseñó un procedimiento para la revisión técnica de las instalaciones internas domiciliares de gas existentes. ¿Qué dice esa norma? En el punto, como ustedes están viendo ahí, en el punto 8 de la norma, establece el concepto de semáforo, donde vamos a evaluar los gasodomésticos. Esto está diseñado obviamente para instalaciones internas de gas natural, no para gas licuado de petróleo, que también puede generar monóxido de carbono. O sea, instalaciones de gas con garrafa, eso no, eso se rige por otra normativa dictada por la Secretaría de Energía de la Nación. La industria del gas natural, instalaciones de gas natural, se rigen por las normas argentinas del gas dictadas por el ENARGAS, el Ente Nacional Regulador del Gas. Bien, como ustedes están viendo ahí, el semáforo
hace referencia a que el artefacto lo definimos como correcto, sin defecto, siempre y cuando la concentración de monóxido que yo mida nos pide medir a 1 metro de distancia de la fuente que genera la llama, menor a 15 partes por millón. Eso está dictado en el apartado 8.1 de la norma. Si la concentración de monóxido es mayor o igual a 15 partes por millón o menor o igual a 30 partes por millón, es un defecto secundario. A ese artefacto hay que hacerle las reparaciones correspondientes, se le da un plazo al propietario para que así lo haga, se vuelve a controlar. Y el defecto se define como principal cuando la concentración de monóxido es mayor a 30 partes por millón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Sacar de servicio ese artefacto. Se lo saca de servicio ese artefacto, y si es necesario, y si son todos los artefactos que tiene esa instalación funcionando mal, se hace un corte por seguridad de servicio. Se retira el medidor de gas y ese ambiente, esa residencia, podemos decir, va a quedar sin el servicio hasta tanto se restablezca la normalidad de los artefactos. Eso se mide con un instrumento, detector de monóxido de carbono, obviamente calibrado. Hay distintas tecnologías. Nosotros tenemos tecnología digital de punta, y también han quedado algunos equipos analógicos, muy buenos equipos, marca MSA, los que tenemos nosotros, que también los mandamos a calibrar a Buenos Aires, con los cuales también hacemos medición. Y también no quería dejar de referenciar desde el punto de vista laboral que tenemos en Argentina vigente la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la número 295 del año 2003. Esto es para ambientes laborales. El monóxido de carbono, hice un extracto, esa partecita de la tabla está cortada de la resolución. El número CAS del monóxido, el CAS es el número identificatorio a nivel mundial, 25 partes por millón habla. ¿Qué significa eso? Significa que yo esa concentración, puedo estar expuesto a esa concentración en un ambiente laboral durante 8 horas de trabajo, en forma continua. No puedo estar expuesto a más de 25 partes por millón hasta 8 horas de trabajo. Bueno, y ahí la normativa laboral hace referencia también a un nivel de exposición biológico que no está del todo estudiado a nivel mundial, y también referencia el impacto en la salud que tiene el monóxido, que genera el monóxido. Anoxia, o sea, problemas a nivel respiratorio, insuficiencia respiratoria, tiene un impacto en el sistema cardiovascular, el SCB, ese que dice ahí, tiene un impacto también en el sistema nervioso central, y también impacta en la reproducción humana, ¿bien? Tanto en el varón como en la mujer. No sé si hay alguna duda, algún comentario o consulta hasta el momento, o estamos bien. Estamos bien, Mario. Generalmente las preguntas las realizamos al final, así que adelante, Vale. por favor. Perfecto, muy bien. Bien, entonces, ya habiendo conceptualizado la cuestión del monóxido, hablado un poquito de combustión y de saber que el monóxido que genera cuando esa combustión es incompleta, también como reflexión siempre dejamos claro este concepto de que todos los accidentes, ahí falta la L, todos los accidentes por inhalación de monóxido son evitables. O sea, todas estas muertes, fatalidades o accidentes graves que generan graves secuelas a nivel neurológico son todos evitables. O sea, eso es lo lamentable de todo esto, que sabiendo que todo esto es evitable, y sin embargo, seguimos viendo este problema, pasan los años y seguimos lamentando este tipo de accidentes. Entonces, para estar protegidos y cuidar a nuestra familia, tenemos que tener algunas precauciones. ¿Cuáles van a ser esas precauciones? Bueno, ahí está un poco cuestión de diseño del PowerPoint, se dispara distinto. Mantener los ambientes ventilados, eso es fundamental. Siempre dejar los ambientes, alguna abertura de ese ambiente que esté un poquito abierta, con 5 centímetros que quede abierto, es más que suficiente. Una hoja de una ventana, por ejemplo. En las puertas, por ejemplo,
procurar que si queda una luz, una pequeña luz en la parte inferior, mucho mejor para que por ahí entre el aire limpio, el aire puro, y ese ambiente se vea renovado, digamos, en ese probable vicio de monóxido que pudiera tener por un retorno, por ejemplo. No dormir con estufas o braseros encendidos. Podemos calefaccionar el ambiente, luego vamos a hacer que se renueve el aire y el brasero lo vamos a retirar de ese ambiente luego para poder descansar en forma segura. Las salidas de gases deben estar libres. Los gases domésticos, es muy común ver que los ductos de ventilación están taponados muchas veces o están desprendidos del artefacto, y eso hace que haya un retorno del monóxido. No usar el horno como calefacción. En la cocina también es muy común. ¿Cuántas veces hemos visto que la gente abre el horno de la cocina para usarla como calefactor y enciende también las hornallas de la cocina para que vaya calentando ese ambiente? Eso es muy peligroso, no hay que hacerlo, porque por un lado, si esas hornallas o ese horno está combustionando mal, estamos generando monóxido y estamos intoxicando a las personas que estén en ese ambiente. O si funciona bien, como es en este caso una combustión en un ambiente abierto, vamos a generar, estamos consumiendo el oxígeno de ese ambiente para que haya una combustión. Por lo tanto, también podemos tener problemas de anoxia. Y también es muy importante, nosotros desde Gasnor siempre recomendamos el concepto de que toda la intervención de los gases domésticos lo haga siempre un gasista matriculado, ya sea para una instalación de un artefacto nuevo o el recambio de un artefacto o el mantenimiento de un artefacto. Es fundamental que esto lo vea siempre un gasista matriculado. En la página web de Gasnor, ustedes ingresan a www.gasnor.com, están publicados los datos de contacto de todos los gasistas matriculados que tiene Gasnor en las 4 provincias de Gasnor. Entonces eso siempre es muy importante. No dejar en manos del famoso Don Cacho del barrio, que dice saber de todo, que es electricista, plomero, gasista, arregla todo. No, hemos visto ese caso que yo les comenté de Montero, de esa familia que amaneció muerta. El mismo dueño de la vivienda, que era un hombre mayor, decía saber todo y estaba la instalación que había hecho para esa familia era un desastre, estaba totalmente fuera de norma y bueno, y esas fueron las consecuencias. Bueno, y mantener las instalaciones de gas en condiciones reglamentarias, eso va de la mano siempre. Entonces, esas serían las recomendaciones desde el punto de vista preventivo. ¿Cuáles van a ser los indicadores que habitualmente vamos a tener a mano para poder identificar que estamos en presencia de monóxido? Ya hemos dicho el color de la llama, vimos en la placa anterior que estaba la adecuada combustión y la inadecuada combustión. Vemos en esta llama vestigios rojizos amarillentos, ahí estamos en presencia de monóxido de carbono. El otro indicador es el hollín. El hollín es el ennegrecimiento que se genera alrededor del artefacto. Fíjense ese ducto de ventilación que lo sacaron por un ventiluz, totalmente fuera de norma, y esa esquina de ese ambiente llena de hollín, digamos. Eso es presencia de monóxido. Ese es el otro indicador. Eso es para que la gente conozca. Como sabemos que el monóxido es un gas muy tóxico y no lo podemos identificar, porque no tiene color, no tiene sabor, no irrita las mucosas, tenemos esos 2 indicadores, el color de la llama y el hollín. Bien, los artefactos de cámara abierta necesitan siempre el ingreso de aire, por lo cual esas rejillas de ventilación que vemos en la foto son fundamentales. La normativa del gas exige la instalación de rejillas inferiores y superiores estratégicamente dispuestas en los ambientes donde están los gases domésticos, de manera tal que haya una adecuada renovación del aire. Por la rejilla inferior ingresa el aire limpio y por la rejilla superior sale el aire viciado. En dormitorios se podrán instalar calefactores siempre y cuando sean de cámara estanca, de cámara cerrada, de tiro balanceado. Ustedes están viendo ahí la fotito del dormitorio y un croquis, un corte de un calefactor de cómo funciona una cámara estanca. Es muy segura porque tanto el ingreso y el egreso del monóxido que pudiera generar esa llama
va a salir por esa cámara estanca al exterior. En ningún momento va a quedar en ese ambiente interno, digamos. Por eso se recomienda siempre el tiro balanceado en calefones, por ejemplo, para colocar en baños. Se puede colocar siempre y cuando sea de tiro balanceado. Si es de cámara abierta, conducto de ventilación de tiro vertical, va a ser colocado en cocina, digamos, ¿no? Todo eso está escrito en la norma y Gasnor lo tiene estrictamente controlado con las instalaciones, los inspectores de instalaciones internas que realizan esta tarea. Nosotros acompañamos esa gestión desde el punto de vista preventivo con estas recomendaciones, digamos. Estos son fotos reales de casos que hemos visto en distintos lugares. Esto en aquel momento lo publicó el Ente Nacional. Un muchacho se había acostado a dormir delante de la cocina, había dejado el horno abierto para que se calefaccione y falleció. El uso de la hornalla y horno de la cocina para calefaccionar el ambiente. Son casos reales. También más adelante vamos a ver otras fotos de casos reales propios nuestros de Gasnor, cómo se han observado algunas instalaciones. El ducto de ventilación del artefacto no debe estar taponado, no debe tener acoplamientos raros, escalonamientos raros, angostamientos. Estas son fotos reales nuestras que hemos observado nosotros, quiero decir, sombreretes o inexistencia de sombreretes, sombreretes abollados, o el ducto en la parte superior de la cubierta caído. Eso hace que el tiraje no sea el adecuado. Fíjense este otro conducto taponado por un nido de pájaros. Estos son también fotos nuestras que hemos observado nosotros en distintas inspecciones. Calefones totalmente fuera de norma, sin ducto de ventilación, con el hollín ahí pegado en la pared y en el cielo raso. Termotanque con el ducto totalmente fuera de norma, porque ese tipo de conducto corrugado no va conducto liso, según norma. Desacoplado, totalmente fuera de norma. Este otro caso acá en San Miguel de Tucumán, no ha llegado a ser fatalidad, pero como les comenté al principio, la familia que estaba en el hospital Padilla. El calefactor, fíjense el color de la llama del calefactor cuando lo encendimos. Vamos a ver el ducto no le puse acá la foto del ducto de ventilación, hacia la galería que queda al fondo, totalmente fuera de norma el ducto de ventilación, porque este no era de tiro balanceado. Este es otro caso también de San Miguel de Tucumán, donde hubo una fatalidad. La persona falleció, fíjense la llama del calefón y la llama del calefactor, también roja. Fíjense esa llama del calefón, totalmente roja, amarilla. Hemos medido más de 300 partes por millón al metro del calefón. La persona murió. Medidas a adoptar en caso de intoxicación. Esto es un poco, digamos, a tener en cuenta siempre a mano. El número de emergencia, el 107 acá en Tucumán. Cada provincia tiene su número de emergencia. Salta también 107, está el 911 también tenemos en Tucumán. Y así cada provincia. En Jujuy 107, en Santiago tiene lo propio. Cada provincia tiene su número de emergencia. Retirar a la persona del lugar contaminado con monóxido, que respire aire fresco, llevarlo lo más urgente al hospital más cercano y obviamente tener siempre a mano el número de emergencia. El 911 también funciona muy bien en estos casos. Bueno, acá vamos a ver algunos videos. Son videos cortitos que hacen hincapié en los principales conceptos del monóxido. Bueno, estas fotitos hacen hincapié en lo mismo, hacer revisar los artefactos siempre con un gasista matriculado, usar los artefactos adecuadamente para lo que fueron diseñados y no mal usarlo con otra función. La cocina no es para calefaccionar y fíjense el color de esa llama, ahí está generando monóxido. Y el concepto de la rejilla de ventilación. Muchas veces hemos visto rejillas
que por ahí no quedan estéticamente muy lindas, pero son fundamentales, salvan vidas, mucha gente las tapa, muchas veces la hemos visto anulada también, o las tapan con una cortina, o las tapan con un mueble, porque no se ven muy lindas, pero eso que no se ve muy lindo es lo que en definitiva nos va a salvar la vida muchas veces. Entonces la rejilla es fundamental. Usar los equipos con eficiencia desde el punto de vista ambiental también es muy importante, eficiencia A, usar equipos adecuadamente y que estén certificados, ¿no? Acá en Tucumán, en el norte, podríamos decir, Gasmark es una empresa que comercializa gasodomésticos todos homologados por el Instituto del Gas Argentino. Hay distintas instituciones certificadoras de equipos también. Siempre es importante ver que el rótulo que tenga el equipo esté homologado, ya sea por el Bureau Veritas o por el IGA, que es el Instituto del Gas Argentino, con sello también y homologado por el Ente Nacional Regulador del Gas, ¿no? No comprar equipos que no tengan ese tipo de homologación. Este es otro videito también conceptual de Gasnor de hace un par de años. Compartir, este es un lindo material que siempre lo muestro, es un cortometraje, dura 1 minuto y medio. En algún momento el Inca hizo un concurso nacional de cortos y esta película salió con el primer premio, Cuidando a Simón se llama. Tomaron el tema del monóxido. Y para finalizar la presentación, luego vamos a pasar a las preguntas, si las hubiere. Les voy a compartir un pequeño video también de los amigos de Metrogas, de Capital Federal, donde hicieron un video testimonial de dos chicas que
estuvieron con este problema. Y bueno, y también les quería compartir que en las redes sociales Gasnor tiene todas las recomendaciones, no solo de monóxido, sino también uso racional de la energía y distintas recomendaciones. También la gente del área comercial también siempre da recomendaciones, está haciendo un trabajo fuerte en la parte de la comunicación virtual para no tener, que no sea necesario ir a la empresa a hacer trámites. En esa nueva línea se está trabajando, así que están haciendo un trabajo muy fuerte a través de las redes sociales. Y nos compartieron un mail con el nuevo post de redes sociales. Yo en lo personal no las uso, así que les quería compartir para que ustedes también entren por Facebook, por Instagram o por Twitter a ver los distintos posts que la empresa diseñó, entre los cuales están esos videos de conciencia que hemos visto recién. Ahí estaría finalizando el PowerPoint y bueno, queda por mi parte abierto para recibir preguntas. Bien, Mario, acá tenemos preguntas de la audiencia. Esteban nos dice, ¿existen elementos confiables de uso doméstico que permitan garantizar de alguna forma generar una alarma cuando existe una pérdida de gas? Sí, hay dispositivos, sensores, que se los comercializa en el mercado como ser detectores de monóxido. De hecho, los equipos ya más modernos vienen con el sensor incorporado. Tanto el calefón, el calefactor traen sensores de monóxido. Y si hay una fuga de gas, el equipo no va a detectar esa fuga de gas, la vamos a percibir por el olor. Es un concepto muy importante el de la odorización del gas. Es muy importante también que sepa la gente que el gas natural no es tóxico. Lo que es tóxico es lo que estuvimos hablando recién, el monóxido de carbono. Pero el gas natural no es tóxico. Al gas natural se le inyecta un odorante, que es una sustancia química en una proporción específica, calculada, para poder percibirlo, justamente por seguridad, de manera tal que con un olfato normal lo podamos percibir y podamos actuar en consecuencia, ya sea cerrar, digamos, el circuito de gas, llamar a Gasnor, obviamente siempre al número de emergencia que acabamos de ver, para que Gasnor intervenga. No sé si doy respuesta a la pregunta, ¿no? Bien, bien, sí. Gabriel nos pregunta, ¿el monóxido de carbono cuánto tiempo demora en ser eliminado del cuerpo humano? Bueno, va a depender de la concentración de monóxido que tenga ese organismo, o sea, de la carboxihemoglobina que se genere, pero podemos darle como referencia de
horas en esa cámara hiperbárica, de 8 horas, 10 horas, 12 horas de inyección de oxígeno en esa cámara hiperbárica para desplazar el monóxido de carbono. Podrán ser menos horas también, podrán ser 4 horas, 5 horas, eso ya lo determinan los médicos al momento de calcular cuánto tiempo va a requerir ese organismo en base a la concentración de carboxi de hemoglobinemia que tenga la sangre, ¿no? Pero no menos de 3 horas. Podemos decir 4 horas, 5 horas, 8 horas o más también. Bien. Juan nos pregunta, ¿con qué instrumento puedo medir el porcentaje o cantidad de monóxido de carbono en el ambiente? Sí, perfecto. Nosotros tenemos distintos instrumentos. Vienen instrumentos específicos para monóxido de carbono, es un monogás, distintas marcas, en el mercado hay varias marcas. Hay monogás para monóxido o tenemos multigás. Nosotros tenemos ambos equipos, tenemos el monogás para monóxido y tenemos multigás que mide monóxido, concentración de gas, mide mezcla explosiva y mide también dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, para poder dividir o conceptuar si se trata de gas natural o de biogás, el problema. Ese es otro gas que se detecta, digamos. Y también podemos tener medidor de etano, ¿no? El etano es fundamental porque el biogás no tiene etano. Yo puedo dilucidar si el problema de Gasnor o es de última del municipio o de quien sea. Ha habido casos de denuncias por olor a gas y de inclusive explosiones generadas, pero habían sido por biogás, no por gas natural. Entonces lo que yo necesito en ese caso es dilucidar el problema a través de la detección de etano, del gas etano, digamos. Si mido etano es porque es gas natural, y si no mido etano es porque es biogás. Bien, entonces tenemos equipos monogás para monóxido y o multigás. Marca MSA o marca 3M, o hay distintas marcas en el mercado. RKI, nosotros tenemos RKI, tenemos MSA también, pero los que hemos adquirido en los últimos años son RKI. Una marca asiática, es de China. Bien, tenemos una última pregunta, Daniel. Sí. ¿Cada cuánto deben revisarse los artefactos y quiénes deben hacerlo? Bueno, lo que nosotros recomendamos es que la revisión sea mínimamente anual y que siempre, como hemos dicho al principio, que lo haga un gasista matriculado. En la página web de Gasnor están publicados los datos de contacto de cada uno de los gasistas matriculados para que la gente elija a quién contratar, digamos, ¿no? Eso ya es un acuerdo que se hace entre el gasista y el propietario para poder hacer ese tipo de trabajo, de la revisión, de la instalación o del cambio de equipo. Siempre se recomienda que ante un cambio, todo eso sea denunciado en Gasnor para poder actualizar el legajo de esa instalación. Bien, acá acaba de ingresar una pregunta más. El ingeniero Valdés nos pregunta, ¿Gasnor tiene folletería para distribuir? Sí, todavía tenemos folletería. Como comenté recién, estamos trabajando, el área comercial y de relaciones institucionales está trabajando fuerte, impulsando las redes sociales, todos los medios digitales y virtuales, pero también nosotros hacemos un trabajo todos los años con pasantes, contratamos pasantes para que hagan un trabajo de campo, un golpe puerta a puerta, se habla con la población, los chicos reparten folletería, le dejan los principales tips de seguridad en cada vivienda y se deja folletería que cuando se restablezca la nueva normalidad esta, podemos compartirles, digamos, la folletería también a quien lo requiera. Pretendemos siempre trabajar en forma coordinada con Defensa Civil, tanto del municipio como de la provincia, con distintas fuerzas vivas, con bomberos, hacemos capacitaciones con los pasantes en las escuelas. La estrategia que nosotros usamos y que entendemos mejor es que los niños de las escuelas primarias son los principales receptores y luego son como esponjitas que transmiten estos conceptos en sus casas
y son como esos factores multiplicadores del concepto de la prevención. Hemos hecho un sinfín de capacitaciones en escuelas y eso lo realizamos todos los años. Bueno, ahora estamos en un nuevo escenario y tenemos que avanzar como podamos en forma coordinada con las distintas instituciones. Pero sí, folletería tenemos para compartirlo, digamos. Bueno, siguen entrando preguntas. Esta sería la última hora. Pregunta Fabián, ¿los detectores hogareños que se venden en Mercado Libre sirven? Bueno, en el mercado hay de todo, ¿no? Yo lo que les recomiendo es que los detectores de gas que se adquieran estén certificados y estén homologados, como hemos visto en el video de GasNor, por el IGA, el Instituto del Gas Argentino, por el IRAM, Instituto Argentino de Normalización, y o por el Bureau Veritas, que es la otra institución certificadora. Siempre y cuando estén homologados por esas instituciones, vamos para adelante. Aparecen por ahí equipos o instrumentos chinos o de dudosa procedencia que no están homologados y que obviamente no vamos a recomendar que se adquieran esos equipos. Bien, hay otra pregunta más, Daniel. ¿Hasta cuántas partículas por millón es el límite de exposición permisible de una persona? Bueno, una de las placas que hemos compartido en el PowerPoint hacía referencia a esa pregunta. En un ambiente interno, hasta 15 partes por millón, podríamos decir que estaba en un ambiente seguro, ¿no? Acuérdense que cuando superaba los 15 partes por millón hasta 30, ya era un defecto secundario, y cuando superamos las 30 partes por millón, ya es un problema, un defecto principal. Ya es motivo de sacar de servicio ese artefacto. Entonces, la referencia que tenemos con esta nueva norma NAC 226 del 2019 es de 15 partes por millón. En un ambiente laboral hemos visto que son 25 partes por millón para 8 horas de trabajo en forma continua. Y en un ambiente hogareño es de 15 partes por millón. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero Mario Daniel Murillo, jefe de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de GasNor. Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos estuvo acompañando y los invitamos mañana a partir de las 15 horas para seguir con este ciclo de charla. Muchas gracias, ingeniero Murillo, y gracias a todos los presentes. Muchísimas gracias a ustedes por darnos esta posibilidad y quedamos a disposición de ustedes y de todos los asistentes para seguir hablando de estos temas. Tenemos otros módulos también muy interesantes para hablar de medio ambiente. Tenemos un plan muy pretencioso también de plan de prevención de daños en gasoductos, que es otro gran problema que tenemos también y que hay que trabajarlo a nivel red, ¿no? Así que quedamos a disposición de ustedes para continuar con esto cuando lo requieran, digamos. Muy agradecido, y lo vamos a tener en cuenta para futura videoconferencia que vamos a seguir organizando, por supuesto. Muchas gracias y buenas noches para todos. Hasta luego.